Y saludamos a esta hora a Julián Zapata, él es directivo de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Julián, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido, Julián. Buenos días, Roger, ¿cómo están? Muy bien, señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya hemos nosotros hablado bastante esta semana, obvio, cómo no hablar de algo tan lamentable como la tragedia que se ha vivido en el municipio de Bello, específicamente en la vereda Granizal, que a propósito, Julián, ¿sabemos cuánto es hoy el balance? Ayer estábamos hablando de 27 personas muertas, pero todavía no se sabe realmente el consolidado de personas muertas, de personas desaparecidas. ¿Y cuántos albergados, Julián? ¿Usted tiene el dato? Pues Roger, te cuento. La comunidad de forma independiente ha venido haciendo cuentas de más o menos cuántas han sido las personas pues, que han encontrado, ¿cierto? Aún no tenemos el dato exacto reuniendo lo que las comunidades dicen y pues la verdad realizar esa labor de contabilizar es bien complejo porque finalmente la institucionalidad, luego de que yo estuve 2 días allá en las labores de búsqueda, y luego pues de que se haya un cuerpo, ya la institucionalidad es la que se encarga de él. Y pues en ese asunto hay dos ejes bien principales. Y primero que todo es que no había un censo real de quienes vivían en el sector. Entonces, esto no puede permitir que la administración sepa con exactitud cuántas personas desaparecidas hay. Y por otro lado, como sabemos, hay cierta responsabilidad de parte de la administración respecto al desastre. Entonces, la misma comunidad está afirmando que están mintiendo respecto al número de cuerpos que han hallado en las labores de búsqueda. Y precisamente ahora que usted emplea la palabra mintiendo, refiriéndose a la administración de Bello, así hemos titulado precisamente esta nota con usted. Bello miente sobre tragedia de Granizal y lo afirma la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Además de este aspecto, que pues al fin y al cabo yo voy a hacer, como dicen por ahí popularmente, abogado del diablo, pues es que es muy complicado. Ayer veíamos acá a un funcionario de la administración de Bello pidiéndole a la comunidad que por favor a través de la línea de bomberos informe quién le falta cercano, a familiares o amigos, para saber precisamente quién puede estar desaparecido. Por eso que también se acaba de plantear, como no había un censo, no se sabe realmente quién vivía allí. Entonces, digamos algo de abogado al diablo en ese sentido, porque es muy complicado. Yo usted dice de pronto mentir por el lado, pero también mentir en otros aspectos. ¿En cuáles aspectos, Julián Zapata? Enseguida saludamos a Paula Andrea Medina para que usted le conteste esta pregunta. Claro que sí. Mira, Roger, en diferentes frentes han mentido la administración de Bello. Por un lado, te cuento que esta semana, alrededor de jueves, habían 3 albergues distribuidos pues en toda la zona. Entre ellos, uno que se llama Ancla, ¿cierto? Que pues también se sostiene con un poco de cooperación internacional. Sin embargo, hubo ciertas diferencias con las personas que estaban coordinando allá en Ancla y el municipio de Bello dijo que se había cerrado Ancla. Te cuento, primero que todo, pues para ponerles en contexto, durante la tragedia hemos estado subiendo, un grupo de voluntarios, en su mayoría de la Universidad de Antioquia, entre esos pues equipo psicosocial, médico, y pues también estamos nosotros que vamos más en un tema de apoyo general, ¿cierto? A lo que se necesite de forma inmediata y también en un tema de lectura de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la institucionalidad nos dijo, no, cerramos Ancla, nos dijo un día, ¿cierto? Y al otro día nos dimos cuenta que en realidad no era que se había cerrado Ancla, sino que la institucionalidad dejó de hacer presencia allí. Y aparte de eso, estaban poniendo trancas para que ese grupo de voluntarios llegaran hasta ese albergue con el cual ellos habían roto relaciones, ¿cierto? Entonces, por ese lado, nos parece súper delicado que un albergue con más de 100 personas
quede sin apoyo institucional, más por un tema de discusiones y de desacuerdos pues contractuales, por ese lado. Y por otro lado, como te digo, Roger, la administración no ha hecho estudios reales de, por ejemplo, de suelos. Esta semana salió la alcaldesa a dar un discurso diciendo que ha tenido un equipo profesional allá trabajando entre geólogos, topógrafos, ingenieros, pero lo que habla uno con la comunidad y con los funcionarios es que estos días solamente había ido un ingeniero y había hecho un estudio con un dron, y el ingeniero no era de la alcaldía de Bello, el ingeniero era del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y él con esos estudios que hizo pudo determinar que al lado de donde ocurrió el desastre todavía hay una parte de la montaña rajada, es decir, eso al lado está en constante peligro también de deslizamiento. Entonces, por ese lado también se ha mentido respecto a cuáles han sido los trabajos que han hecho técnicos en el lugar. Y si los han hecho, no nos han dado a conocer ni a la comunidad un informe técnico real. Pues a pesar de que hoy a las 10 hay una primera reunión de parte de la alcaldía de Bello con los líderes y lideresas, es de tener en cuenta que hasta el momento no se ha dado un informe real de qué fue lo que sucedió. Don Roger, pues usted tiene primero información importante de nuestros televidentes, ¿no? Micrófono, don Roger. Primero un comentario a lo propósito de lo que nos ha dicho Julián Zapata, directivo de la Mesa de Derechos Humanos del área metropolitana. Muy llamativo, por no decir escandaloso, creyendo por supuesto en lo que está diciendo Julián Zapata, que por problemas contractuales en una coyuntura como esta, que es de carácter humanitario, pues sencillamente la institucionalidad, cuando dice institucionalidad se refiere a la alcaldía de Bello, haya separado o dejado su relación con un albergue donde hay 100 personas en esta situación tan humanitariamente dolorosa. Pero eso es escandaloso. Eso hay que confirmarlo en todo caso, Julián. Vamos a ver qué dice la administración al respecto. Lo otro es que así vamos antes de darle la palabra a usted, recuerde que para nosotros nuestros internautas son número uno. Dice Paula Andrea Medina Alzate, dice buenos días, les agradezco invitar mañana a Mujeres de Bello. Ah, por supuesto. Usted nos dice, Paula, a quién invitamos y con todo gusto. ¿Para qué? Para hablar sobre la tragedia de Granizal a las 5 en la puerta de Biblioteca Pública. A ver, invitar mañana a Mujeres de Bello. Suena como a que nosotros hagamos esa invitación con todo gusto. No hay lo que nos diga a quién invitamos y con todo gusto, que podría ser la misma Paula Andrea Medina Alzate, que recordemos, Paula Andrea es miembro de la Unión de Ciudadanos de Colombia, seccional Bello, y entonces representa a las mujeres de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Para hablar sobre la tragedia. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay, Paula, para que nos ayude? Granizal 5 en la puerta de la Biblioteca Pública Marco Vías Suárez. ¿Hay alguna reunión ahí, Paula? Sí, hay un evento, según Roger, le estoy entendiendo a ella, que va a haber un evento mañana a las 5 de la tarde en la puerta de Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez de este municipio de Bello, para hablar precisamente sobre esta tragedia ocurrida en el municipio de Bello. Ah, y convocan la veeduría Mujeres que Ven, de la cual tengo entendido Paula Andrés, presidenta de Bello. Veeduría Mujeres que Ven. Hay denuncias de maltrato a los líderes de la comunidad. Pregunta para usted, Paula Andrea nos hace la pregunta. ¿De qué forma y cómo los han desplazado y negado sus derechos a la verdad y a los créditos, Oscar Mario? Entonces, y reconocimiento a su labor. Oscar Mario, entonces antes de que usted entre, por favor, Julián Zapata, respóndale a Paula Andrea Medina. Paula, claro que sí. En estos momentos, incluso en la denuncia pública que hicimos, también estuvimos comentando que a los líderes y lideresas no se les ha dado voz. Nosotros, pues, la percepción que tenemos de lo que ocurrió la hemos construido escuchando a la comunidad y a los líderes y lideresas, pues, de allá de Granizal. Pues, no sé, esta semana vimos unas imágenes escandalosas, ¿cierto?, del ex senador y expresidente que subió y, pues, subió a tomarse fotos y a presumir, pues, que había subido 200 chorizos, pero no subió a hacer la labor
que era escuchar tanto a los habitantes como a los líderes y lideresas. Y obvio, además que él habrá escuchado, pero los comentarios que le convenían. Pero en un video queda claro cómo una lideresa se le acerca, le empieza a decir que no, que a ellos no les gusta que suban únicamente a aprovecharse de la situación, entre otras cosas. Y Ure le dice, no voy a hablar más con vos, entre otras cosas. Entonces los líderes y lideresas se sienten acallados, se sienten vulnerados también, y pues me parece muy delicado. La idea también es pues darle voz a ellos. Incluso hay líderes y lideresas que por alzar su voz ya han recibido amenazas de muerte también. Entonces estamos buscando como mesa hacer ese acompañamiento también jurídico y buscar la forma de hacer ese acompañamiento incluso psicológico, porque claro, nos hemos dado cuenta a lo largo de estos días que muchas personas de la comunidad necesitan atención, pero los líderes y lideresas también andan súper cargados emocionalmente, porque aparte de que también les ha tocado gestionar, funcionar con todo el asunto, ellos también han sido afectados y algunos damnificados. Entonces, no se le ha protegido realmente ese derecho de la libre expresión a los liderazgos de allá del sector. Julián, hablando de todo este tema, en estos días escuchábamos al congresista León Freddy Muñoz hablando sobre que este era una tragedia anunciada. Y en casi todas las emergencias, Julián, hablamos del tema. Esto era una tragedia anunciada, las autoridades no hicieron nada, las administraciones municipales no actuaron en este momento. ¿Cuál es el caso real de este sector de Granizal? ¿Ya se tenía una alerta? ¿No se tenía una alerta? ¿Ya se le había avisado a la administración municipal? ¿Ya se tenía un estudio de pronto de lo que podría ocurrir si llegaban las lluvias a este lugar? ¿Qué se conoce o qué tienen ustedes como mesa de derechos humanos del Valle de Aburrá frente también a lo denunciado por el congresista León Freddy Muñoz? Sí, señor, por supuesto, es completamente cierto. Basados en lo que nos dicen los líderes y lideresas, incluso desde diciembre se habían puesto algunos recursos como derechos de petición, primero que todo para saber cómo ha estado el estudio de los suelos, ¿cierto? Y pues antes de eso ya se sabía que se había desmoronado una parte de la montaña al lado y bueno, incluso dejó a un señor minusválido. Entonces, lo que se afirma es completamente real. Previamente no existía ni el censo de quienes vivían allí, incluso habían casas sin nomenclatura, porque otra problemática es que lo que ocurrió en todo el límite y la frontera entre Bello y Medellín. Entonces, esa ha sido una lucha histórica de esa frontera para abajo, incluso tocando hasta abajo, hasta la Comuna 2, que es donde habito. Ha sido una problemática histórica porque casi siempre son territorios con muchas necesidades. Entonces la alcaldía de Bello se chuta esas responsabilidades, se chuta la pelota caliente con la alcaldía de Medellín, por ejemplo. Entonces, completamente cierto. Ya la comunidad afirma que ya se había notificado, que se habían incluso mandado derechos de petición para saber cómo era el estado de esos suelos y que no se recibió respuesta alguna de la administración. El otro ruidito que se ha escuchado mucho es que esta tragedia tiene que ver con un descuido de EPM. Se habla de tuvo madre, hemos visto varios videos en redes, la comunidad señalando que mire, aquí está el tubo madre, pero EPM se ha negado a reconocer que fue una fuga que desde hace tiempo habíamos venido señalando la que produjo esta tragedia. Respecto de eso, Julián, ¿qué se ha dicho realmente? ¿Qué sabe? Bueno, al principio, que esa es una de las cosas que hicimos, que mencionamos en esa denuncia pública, lo primero que salieron a decir, pero no fue directamente PM, fue como tal la administración de Bello, salieron a decir que no había sido por culpa del tubo madre, ¿cierto? Sin realizar un estudio previo para comprender más o menos qué era lo que pudo haber sucedido, solamente para mitigar los escándalos que estaban sucediendo en ese momento. En este momento ya se reconoció que el daño fue por el tubo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Van a empezar a culpar unas tuberías ilegales que las personas de la comunidad, buscando su derecho básico al agua, al mínimo vital de agua,
porque es que ese es el otro asunto. Hay gente que cuestiona a las personas que se fueron para esos asentamientos, pero también hay que comprender que en su mayoría son personas que vienen o migrantes de otras partes, ya con vulneraciones, o aparte también son desplazados de la violencia acá mismo en Colombia, ¿cierto? Entonces todo esto es un proceso de revictimización, las personas no tenían acceso al mínimo vital de agua, entonces bueno, ya se sabe que las personas habían sacado unos tubos desde allá del tubo madre, pero líderes y lideresas afirman que el roto grande estaba a un lado, que fue el primero que repararon esta semana, y al lado de ese daño salía el tubo de donde estaban pues sacando agua, entre comillas, de forma ilegal, porque como les digo, es el mínimo vital, es un derecho básico. Entonces pues hasta el momento no ha salido un informe técnico, un informe real de EPM ni de la alcaldía respecto a lo sucedido, pero eso es más o menos lo que se ha visto estos días. Pero entonces, cuando usted dice que ya se reconoció que el tubo tuvo la culpa, permítame lo digo de esa manera, ya que se reconoció, no obstante lo que pasó. O sea, eso pasa, eso ocurre en todas estas situaciones de personas que viven de manera subnormal en lugares de invasión, obvio. Intentan agarrar el agüita, intentan agarrar la energía, de ahí es que se produzcan incluso muchas veces cortos porque de manera fraudulenta cogen la energía con un cablecito que no saben ni siquiera manera y se produce incendio. En fin, esa es la consecuencia lógica y perenne cuando situaciones como las que se sufren lamentablemente por la pobreza de mucha gente en nuestro país, por los problemas de seguridad y orden público que desplazan a la gente y no tienen más a dónde llegar sino a zonas de alto riesgo, hasta laderas, por ejemplo, donde no hay servicios públicos, entonces tienen que recurrir, usted lo ha dicho muy bien, por lo menos al mínimo vital. ¿Cómo? Robando, porque esa es la mala palabra, pues, sin eufemismos, robando el agüita que va por el tubo. Pero, entonces, ¿qué queda? Esa es una realidad y es lamentable. Es una radiografía absolutamente triste. Pero entonces, ¿cuál es la realidad? Porque una cosa es el chorrito que se robe el vecino y otra cosa es que un tubo, como lo han dicho, un tubo grande se rompa y sea el que realmente se lleve toda la tierra por delante. Entonces, ¿cuál es la...? O todavía eso está en estudio. Usted dice que ya se reconoció, pero quiero la precisión. Se reconoció, pero se está en estudio para saber realmente si fue el chorrito robado o el gran viajado de agua que salió por la bocatoma que rompió. Sí, mira, te cuento, Roger. Esta semana incluso desde PM llevaron a varios líderes y lideresas de allá de Granizal al lugar donde está pues el tubo madre, ¿cierto? Y pues lo que ellos están empezando a afirmar, que te lo digo por lo que dijeron los funcionarios a los líderes y lideresas, no ha salido un informe real, es que van a empezar a decir que fue por esos tubos que la comunidad estaba sacando pues para poder acceder a ese mínimo vital de agua. Aparte hay otra prueba irrefutable de que el daño fue por ese tubo y es que la mayoría de la zona nororiental alta está sin agua en este momento. Esta semana que EPM empezó a hacer las reparaciones allá en ese tubo madre, porque no lo hicieron de forma inmediata, llegaron después, varios días después, no te sé decir exactamente cuántos días después, pero cerraron el agua para toda esa parte alta de la zona nororiental de la ciudad, entonces afirmaron que tuvieron que cerrar el paso de agua para poder hacer esas reparaciones. Entonces, eso es más o menos lo que se ha sabido. La reunión de hoy con la alcaldía de Bello es bien importante con líderes y lideresas, saber qué van a decir, si van a anunciar un informe real de lo que ha sucedido. Entonces estamos pues como muy al tanto pendientes de eso. Bueno, ¿y cómo ha sido entonces la respuesta? Ya hablemos de a quién, vamos a hacer contexto. Aquí en Medellín ha habido dos situaciones muy lamentables para la comunidad, tanto en el corregimiento Altavista como en el barrio Villatina, donde ha actuado la administración de Medellín a propósito de lo que yo estaba comentando,
reaccionando con los problemas del invierno a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Entonces, se supone que sacaron a 300 familias, nos dijo el diputado Manuel García, a 300 familias a la fuerza de Villatina y sacaron a 35 familias a la fuerza de Altavista, a las 335 de Villatina, sin que se hubiera mediado debido proceso y demás. Pero aquí hay una circunstancia especial. Los habitantes de Altavista y habitantes de Villatina han dicho: nosotros estamos viviendo en un barrio normal, no subnormal. Tenemos servicios públicos, tenemos energía, tenemos agua, tenemos recolección de basuras, estamos pagando, incluso han dicho las personas que se han quejado contra lo que han llamado abuso de autoridad de la administración de Medellín, estamos pagando incluso crédito hipotecario por la casa que me están tumbando, en fin. Entonces el contexto es que esta es una circunstancia, digamos, muy distinta a la que yo estoy escuchando de Julián Zapata de Granizal. Allá mucha gente no tenía servicios públicos, allá mucha gente, me imagino, yo no estaba viviendo en casas de mampostería, no estaba, o sea, estaba viviendo en condiciones, ahí sí, absolutamente subnormales, tanto que ni censados estaban. Pues esa es la gravedad. Ni la administración sabía quiénes estaban viviendo allá. Pues para la muestra un botón, la tristeza de que hoy no se sepa realmente cuántos son realmente los desaparecidos, porque no sabían quién vivía allá, que eso suena pues además muy lamentable de parte de la administración de Bello, que no sepa quién habita en su territorio, así sea de manera subnormal. Bueno, entonces con este contexto que hago, Julián Zapata, circunstancias muy distintas. Entonces, esa era una vereda, que se llama vereda Granizal, ¿cierto? Una vereda. Sí. Una vereda absolutamente olvidada por la administración, desconocida por la administración, sin ningún tipo de servicios, lo he dicho, absolutamente subnormal. Sí, Roger, ese es el otro asunto que hemos podido pues identificar en los últimos días y pues que ya sabíamos. La Comuna 1 de Medellín, ¿cierto? Y la vereda de Granizal, toda esa zona es una zona bastante vulnerable, donde se ven muchísimas vulneraciones a los derechos humanos y que, como tú lo dices, es una zona que sufre de abandono estatal completamente, ¿cierto? Nosotros también hemos podido acompañar de cerca algunos procesos allá en Altavista, y de hecho esos procesos son los que también nos preocupan que sucedan en Granizal. Granizal es el asentamiento más grande del Valle de Aburrá, hay que tener en cuenta eso. Entonces, como lo decía ahorita, muchas de las personas que viven allí o son desplazadas por la violencia o eran migrantes, es decir, son personas que por sí ya tenían una vulneración sistemática de los derechos humanos. Entonces, por supuesto, el hecho de que muchísimas personas no hayan estado censadas, incluso llevando 15, 20 años viviendo en la zona, es bastante delicado y nos hace preguntar cómo vamos a lograr brindarle ese derecho a la vivienda a esas personas que habitaban el sector, porque también hay que tener en cuenta que en este tipo de crisis y de situaciones salen personas oportunistas a recibir también ayudas y a decir, no, yo también soy damnificado, yo también soy afectado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la administración? Ese es otro reto real para hacer ese filtro respecto a quienes en realidad son damnificados y son afectados. Pero por otro lado, ya hemos visto en ese proceso de Altavista que al menos la administración de Medellín no cumplió verdaderamente con lo que había pactado con las personas. Primero que todo, estaban notificando de los desalojos un día antes de que el ESMAD fuera a tumbar las casas, por ejemplo, ¿cierto? Y tú lo dices, incluso esas personas sí tenían acceso a los servicios públicos, las casas sí tenían nomenclatura, posiblemente sí estaban censadas, y aún así tienen conflictos para ese restablecimiento de sus derechos, porque lo correcto es que se les dé 3 meses de arriendo, por ejemplo,
Y lo que afirman varias personas de allá de Altavista es que al mes de arriendo los están sacando de los hoteles, incluso con policía, ¿cierto? Incluso hay denuncios que en esos hoteles donde se estaban albergando los damnificados de allá de Altavista, hay incluso denuncias de abuso sexual, por ejemplo. Entonces, sentimos que, y es una realidad que muchas veedurías y otras organizaciones hemos dicho, y es que la mayoría de las alcaldías y administraciones del Valle de Aburrá no están preparadas para una catástrofe como esta. Y lo pudimos ver con la reacción, por ejemplo, de los cuerpos de socorro. Los primeros días de la tragedia, la mayoría de las personas eran comunidad boleando pala y buscando a los desaparecidos, y eran 3, 4 bomberos por un lado, ¿cierto? También tener en cuenta, como les dije ahora, que otro factor importante es que el desastre se realizó en toda la frontera entre Bello y Medellín. Entonces, a un lado del desastre están realizando labores de búsqueda bomberos de Medellín, funcionarios de Medellín, y al otro lado están haciendo esas labores de búsqueda bomberos de Bello, ¿cierto? Entonces, es como tener en cuenta esas cosas. Las administraciones no están listas para atender un desastre de esta cantidad y este tamaño. Sí, señor. Permítame, ya que toqué el tema de Medellín, Julián, yo le hago un par de preguntas más sobre el tema, pero antes, permítame, hago un corte aquí, cortiquitico, con un patrocinio que tenemos que nos invita a que estemos reflexionando todos los días sobre lo que pasa en nuestro entorno. Eso que usted está planteando es muy importante porque debe llamar permanentemente la atención de nuestras administraciones. Aún hoy, con todos los avances que hay, no están lo suficientemente preparadas para atender este tipo de desastres que son propios de un país, de un departamento, de una subregión, de municipios como Bello, distritos como el de Medellín, que han sufrido durante tiempos la recepción de gente desplazada que no tiene a dónde más ir a vivir, sino a zonas de alto riesgo, precisamente a correr riesgo. Y como saben que están corriendo riesgos, cuando pasan los eventos como este, todavía no estamos suficientemente preparados, como dice usted. Esto nos tiene que inspirar. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Con todo esto me preguntó Julián Zapata, directivo de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, la presencia de quienes misionalmente deben estar vigilando el respeto, la defensa, la protección, la conservación, la promoción de principios, valores y derechos constitucionales. Principios como la dignidad humana, derechos humanos, derechos como el de tener una vivienda digna, tener agua potable, etc. Estoy hablando de las personerías. ¿Cuál ha sido, con la presencia de ustedes allá, cuál ha sido la acción o no de tantos la personería de Medellín como la personería de Bello? Roger, pues te cuento que ninguna de las dos personerías ha hecho realmente presencia allá arriba en Granizal, que es otra discusión que nos hemos dado. En estos días, la verdad, no hemos visto funcionarios de ninguna de las dos personerías, y hemos visto por ahí por los lados la Defensoría del Pueblo, que ya pues es de orden nacional, pero tampoco siento que exista un apoyo real a la comunidad. Siento que lo han cumplido con hacer presencia, con estar ahí, pero no se ha hecho un trabajo de veeduría real. Igualmente, pues nosotros sabemos que las personerías de cierta forma están ligadas a las administraciones, por lo cual tampoco nos confiamos mucho de la labor que puedan realizar en el sector. La verdad, buscamos como apoyarnos más en organismos y en entidades de veeduría más bien del orden nacional. Pues lamentable eso. Ayer, por ejemplo, mejor dicho, ayer no, nosotros hemos estado poniéndonos en contacto con la personería de Medellín, por ejemplo, a ver si el personero distrital de Medellín sale y dice algo acerca de lo que está pasando. Mutis en el foro. Nos han mandado por parte de comunicaciones de la personería de Medellín un videíto, un full
del personero diciendo que es que nuestra función misional es cumplir. Sí, pero no más. O sea, allá en la oficina, bien vestidito, bien bañadito, sin ensuciarse, allá con un montón de micrófonos diciendo, esta es nuestra misión funcional. Y le digo yo al comunicador, muy bien, esa es la misión, la función misional, ¿cierto? Proteger los derechos fundamentales de la gente. Pero lo están haciendo. Quiero saber qué han venido haciendo, qué respuesta les tienen a los habitantes que se han venido quejando. Bueno, mutis en el foro, nada, ¿no? No tenemos autorización para hablar. Este es, y me mandan un video que hasta tristeza me da, pues ni modo de pasar. Incluso, Roger, los primeros días de la catástrofe ocurrió algo que nos parece lamentable desde el fondo del corazón, y es que ¿cómo es posible que si estamos con unas familias damnificadas en un albergue, un funcionario de la alcaldía de Medellín diga, no, es que usted es habitante de Bello, no lo podemos recibir acá? O viceversa, no, estamos en un albergue de Bello, no, es que usted es habitante de Medellín, entonces acá no lo podemos recibir. Entonces estos días se ha demostrado que está por encima la burocracia que la dignidad humana, por ejemplo. Entonces, ese es otro tema también muy delicado. Absolutamente, absolutamente delicado y lamentable y triste. Uno entiende que el Dagrán, por ejemplo, lo escuchamos de Carlos Ríos, el director del Dagrán, que lo dijo la semana pasada, dijo, nosotros estamos aquí, ¿cierto? Atentos. Vemos que actúen los organismos de gestión del riesgo de Bello y por supuesto si nos necesitan estamos acá. Un poco yo entiendo aquello como de no prevaricar o de no cometer un delito llevando recursos, que uno eso lo entiende, Julián, que hay recursos que son de una administración que no se pueden poner al servicio de otra administración. Pero la pregunta que yo me hago y yo no tengo la respuesta, y ahí es cuando debería salir la personería que tiene que ver con esto a decir, esta es la respuesta. Cuando se trata de un tema humanitario, hay límites. Cuando la vida está en juego, hay límites. Yo diría, desde la lógica, no, primero la vida. Si yo puedo lanzar el salvavidas al otro lado de la jurisdicción, o sea, en todo el límite, estoy aquí en Medellín, estoy aquí en Santo Domingo Sabio, puedo tirar allá de salvavidas porque hay gente que me necesita. Yo creo que ello no va a generarle problemas de tipo disciplinario al funcionario. O sí, también hay que pensar en eso, Julián, lo tenemos que averiguar, pero que nos respondan. Es que no ha habido respuesta. Pero a ustedes no le responden, aquí a nosotros tampoco nos responden. Hemos visto que no hay presencia realmente. Y bueno, escuchar al, ¿cómo llama el personero o personera de Bello? ¿Tiene el dato? No, yo sé que de Medellín es Manuel Alejandro, pero... No, Manuel Alejandro es el de Derechos Humanos 24 horas, que también muy querido me respondió, hay que decirlo. Pero él es personero encargado en este momento, ¿no? Pues hasta donde tengo entendido, Mefiboset Gómez creo que llama, que es el personero distrital. Pues no digo que ya el comunicador me mandó el video de Mefiboset, muy bien vestidito él, organizadito ahí con su chaleco, allá en la oficina, diciendo nuestra misión, nuestra función misional. Eso es lo que a mí me queda sonando en la cabeza. Sí, señores, pero es allá in situ, en el lugar donde la gente necesita, donde se le está supuestamente, hay que presumir también que es cierto que están haciendo las cosas bien en la administración de Medellín, que están haciendo las cosas bien en la administración de Bello, presunción de buena fe, pero también hay que presumir que la gente tiene razón cuando se queja, ¿cierto? Que me están vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, dicen los habitantes de Altavista, dicen los habitantes de Villatina, que me están vulnerando el derecho fundamental a la vida, o sea, no me están lanzando el salvavidas del otro lado, hay vulneración flagrante al derecho fundamental a la vida. Entonces, que haya una respuesta y digan, no, nosotros estamos ahí presentes, pero no lo hay. Entonces, Manuel Alejandro, usted se ha referido, él es el personero delegado pues, de la...
Pues ya que... derechos humanos. Yo termino. Y le pregunté, Manuel Alejandro, hágame el favor. Y me dice, Roger, con mucho gusto, pero necesitamos la autorización del jefe, que es Mefiboset, para poder hablar. No, peor todavía, necesitamos la autorización del comunicador. Entonces, me consigo el teléfono del comunicador. Llamo al comunicador que llama Julián. No, nosotros ya dimos nuestra declaración y me mandó un video, vuelvo y digo, diciendo que es que nuestra misión es, sí, solo sabemos, en teoría, hasta espero no haber sido grosero con la respuesta. Le dije yo, hombre, pero esa es la teoría misional, pero en la acción, en la respuesta que necesita la gente, está la personería actuando conforme con su, como dice el personero Mefiboset, con su función misional realmente, o mientras las personas están ya sufriendo, la personería no está haciendo absolutamente nada. Eso es lo que queremos, una respuesta. Ustedes no la tienen, nosotros tampoco la tenemos. Estoy hablando de defensores de derechos humanos y estoy hablando de periodistas. Así es, Roger. Eso es lo que hemos notado estos días. Existe un completo silencio administrativo. Existe un silencio administrativo tanto de parte de Medellín como de parte de Bello. Y pues como te digo, esa reunión de hoy a las 10 con líderes y lideresas es bien importante. Esperar qué es lo que tienen para decir, porque también tener en cuenta que aparte de lo ya sucedido, existe un alto riesgo de que algo suceda. Los que hemos estado los últimos días allá en las labores de búsqueda, sabemos que tenemos, por ejemplo, 1 minuto para evacuar en caso de que se prenda una alerta, ¿cierto? Incluso esta semana, el domingo, iban a empezar a evacuarnos porque se venía una tormenta, se iba a alargar el agua. Y pues ese es el otro asunto. De pronto también acá en este medio podemos conseguir a alguien voluntario. Necesitamos también personas, geólogos, ingenieros, topógrafos, que se sumen a nuestra causa, porque sabemos que esos estudios de parte de los municipios o van a tardar o van a lanzar informes que sentimos que no van a dar información real, ¿cierto? Al menos no completamente real. Entonces, para el equipo de trabajo que estamos formando, ¿cierto? Para acompañar a los habitantes de allá de Granizal, también serviría bastante tener ese apoyo técnico en cuanto al movimiento de masas, porque sabemos que en estos momentos allá en el terreno todavía pueden haber bolsas de agua que son las que facilitan que el terreno se desmorone. Entonces necesitamos pues también como ese apoyo técnico allá arriba. Es lamentable lo que usted nos hace sentir. Nos hace sentir como que estuviéramos en tiempo, yo creo como 30 años en estas líderes del periodismo, líderes, y es cubierto y hemos estado en cuanta tragedia ha habido. Piensa uno que ha habido avances, que ha habido desarrollos, y usted está pidiendo lo elemental, por Dios, después de 27 muertos, no sé cuántos desaparecidos. A ver, José, si tiene al favor de que despidamos a Julián, el dato de ayer, es el de ayer, porque no tengo información reciente de hoy, pero ayer estábamos hablando de 27 muertos, no sé cuántos desaparecidos, así por todo José, nuestro productor, nos lo poncha. El personero dice, José precisamente me envía esta información, de Bello se llama Raúl Alberto Marín Roldán. Qué bueno que el personero Raúl Alberto Marín Roldán nos hablara. Usted ayúdenos con eso, ahí está el dato de ayer. Entonces, ayer era 25, que este es un dato del domingo, pero ayer sabíamos de 2 personas fallecidas más, ¿cierto? De las desaparecidas, entonces ayer ya decíamos 27, hablamos de martes. Imagínense que ese es el reporte del domingo 29. ¿Qué pasa, pues, hombre, con la alcaldía de Bello? Que nos quedamos, porque a mí no me ha llegado un reporte. ¿Usted tiene un reporte distinto a este, Julián? No, yo también he estado entrando a la página de Facebook de la alcaldía a ver esas cifras también. ¿Y son las mismas? ¿Cómo? ¿Son las mismas? Sí, esas son las que he estado viendo en la página oficial, pero por ejemplo, que digan que hay 8 personas desaparecidas en estos momentos es súper delicado.
es súper delicado porque hay los líderes y lideresas afirman que ahí pudieron haber alrededor de 50 o más personas. Por eso. Incluso ayer, un comentario como ese que usted está haciendo, lo hacíamos nosotros ayer a propósito, porque teníamos a un funcionario que se llama Uber Zapata, si mal no estoy, si la memoria no me falla. Uber Zapata estaba diciendo ayer que, me pareció inicialmente muy raro, pero ahora lo entiendo, que solicitaba a la comunidad que a través de la línea de bomberos informaran sobre sus desaparecidos. O sea, toda la lógica. Si es una zona no censada, no se sabe cuántas familias realmente vivían allí, cuántas personas por hogar, cuántas casas, las condiciones de las casas, si eran casas o eran chozas o eran tuguris o eran qué, pues el censo, según usted nos dice, no existe en ese sentido. Entonces, la solicitud que hacía ayer Uber Zapata me parece absolutamente lógica. Háganos el favor y llaman y dicen si tienen a personas desaparecidas, ¿cierto? Solamente el hermano sabe si el hermano no está, el papá sabe si el hijo no está, el vecino no sabe si no aparece el vecino, el amigo con el cual se tomaba la cerveza, ¿dónde está? Obvio, ellos son los que saben. Entonces, suena raro, pero al mismo tiempo lógico. Julián, mira, yo te hago ahí una... Discúlpame que te interrumpa. Hay dos cositas importantes. Lo primero es que eso es un desorden administrativo completamente, porque lastimosamente, como lo mencioné ahorita, en este tipo de situaciones de crisis salen personas oportunistas a querer aprovecharse de la situación, ¿cierto? Entonces, yo en este momento puedo llamar y decir, ves que allá tengo a mi abuelita, tengo a mi abuelito, ¿cierto? Y eso a mí ya me convierte en una persona afectada, ¿cierto? Sí, y muchas personas, y obvio, hay que partir desde la buena fe, por supuesto, y más en una tragedia como estas, pero sabemos que van a haber personas que se van a querer aprovechar de la situación y van a querer salir como afectadas, como damnificadas, de pronto en una posibilidad de indemnización en un futuro, ¿cierto? Entonces, por ese lado. Y bueno, se me va al otro punto. Que te iba a hacer. Pero tiene toda la razón. Venga, vea que es muy bueno esas conversaciones porque entonces uno aclara. Entonces, mire que esto es como, el conocimiento es como una montaña rusa. Yo ayer subí a la cúspide y le di la razón a Uber y a la administración. Yo, claro, pero hoy caigo así en picada con lo que se está diciendo, que es cierto, hay oportunismo así. Siempre en este tipo de, siempre, eso está absolutamente demostrado, en este tipo de tragedias aparecen los vivarachos. Claro, entonces por eso hay que ser también muy cuidadosos. Entonces, por eso tampoco es tan bueno, tan profesional. Mire cómo cae mi conocimiento después de haber aplaudido a la administración con eso de llamar, de invitar a que llamen. Hey, mucho cuidado, no sean, como diría cualquiera aquí en Antioquia, de manera bien popular, no sean culiprontos. ¿Cómo así? No le den el papayazo a los oportunistas, que con eso le dan el papayazo. Oiga, a mí se me perdió fulanito, está pensando en una posible indemnización, algún beneficio económico. Tiene toda la razón. Entonces, bueno, mejor dicho, Julián, ustedes que están al frente del tema y que van a tener reunión ahorita, nos van contando a ver cómo esto va evolucionando. En todo caso, la primera responsabilidad es de la autoridad de allá, de Bello, a que haga bien las cosas. A ver, entonces los pasados, nuestro productor José León Vasco, el organigrama de la personería de Bello. Entonces el personero se llama Raúl Alberto Marín Roldán, personera auxiliar delegada en Vigilancia Administrativa y Derechos Humanos, eso no se puede perder, Sari Juliet Tavares Gallego, la habrán visto por allá, personero auxiliar delegado en lo penal y familiar, bueno, Luis Hernando Pérez Palacio, diría uno que esta no es muy de su competencia, pero sí la es de Raúl Alberto Marín y de su delegada, Sari Juliet Tavares. Julián, muchas gracias por estar con nosotros, Julián. No, gracias a ustedes por la invitación y por darnos micrófono para poder conversar sobre estos temas tan importantes y que sabemos pues que los medios comerciales y tradicionales nunca van a abrirnos un micrófono para hacer ese tipo de denuncias.
qué cosa tan dolorosa esa, hombre, Julián. Perdóname que lo diga. Yo con ganas de despedirlo, pero usted me da cuerda. Qué cosa tan dolorosa esa. Que los medios tradicionales, que los medios, ¿cómo así? Si es que esa es nuestra, hablando al estilo de los personeros, nuestra función misional, pues, que suena muy bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Hombre, el servicio, la información, el servicio tiene que ser de verdad una misión nuestra de los periodistas. El interés general, el interés no solamente de la gente que vive en sus casas muy bien ubicaditas en zonas normales, regulares, sino también las subnormales, sobre todo tanta gente que lamentablemente con esta situación tan dura que tenemos en este país, que empuja a gente desplazada por la violencia a vivir en estos lugares. Hombre, duro suena eso. Muy mal hemos caído en un terrible lugar en la mente de ustedes, los periodistas, lamentablemente. Gracias, Julián. Un abrazo de a usted, Paula Andrea Medina Alzate. Y nosotros también le decimos gracias, Julián. Mucha suerte y nos cuenta cómo avanza todo. Muchísimas gracias. No en Bello, sino en Altavista y en Villatina, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias, señor, porque es de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Yo tenía ubicado al principio a Julián allá, solamente en Bello, no, es del Valle de Aburrá. Bueno, yo sí quiero oír un comentario de mis colegas que se quedaron calladitos durante este rato, me imagino, que dijeron, dejemos que Roger haga catarsis. Es que esas cosas dan rabia, pues hay que decirlo. Supuestamente los periodistas no debemos ser subjetivos, supuestamente, que tenemos que ser objetivos, pero ya sabemos, y aquí lo decimos cada rato, somos sujetos, y como sujetos estamos cruzados por sentimiento. Entonces, los periodistas no podemos ser subjetivos. Lo objetivo depende de los hechos en concreto que nos dan los personajes que invitamos. Pero tampoco podemos ser, recuerda que lo hablábamos la semana pasada, Germán, Oscar no estaba con nosotros, cuando hablábamos de la neutralidad. No somos tampoco neutrales. Uno no puede ser neutral ante, primero, la supuesta negligencia institucional, y no podemos ser neutrales frente a la supuesta negligencia periodística. Mira lo que dice al final, muchachos, es que gracias a ustedes, porque son un medio independiente, porque los medios, nosotros no nos prestan micrófono. ¿Aterrador o no? Mario. Audio, Oscar. Que lo primero que tengo que decir, don Roger, frente a todo lo que dice usted, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, sí. ¿Aló? Ah, bueno. Sí. Que frente a lo que viene diciendo don Roger es que usted tiene toda la claridad. Oscar Mario tiene problemas con PSR. Yo me estoy viendo y me estoy oyendo bien. Mientras que Oscar Mario se reactiva, Germán, usted. Es la obligación de todas estas entidades, organismos, como se llamen, de estar para la comunidad. Es lamentable lo que usted dice, Roger, de que la personería parece que no le importara hablar sobre estos temas ni hacer presencia. No sabemos si no han ido. Tampoco podemos hacer esos señalamientos, pero manifiéstense, pero hablen, pero manden información. Cuenten qué están haciendo. Pues para eso están los comunicadores, para que se visibilice la labor que están haciendo. Y en estos momentos es que se necesita la presencia de todos, de las administraciones municipal de Bello, distrital de Medellín, en la zona que le corresponde a Medellín, de la atención integral de las personas afectadas. Es que estamos hablando de una tragedia. Se hablaba de 25 el domingo, usted dice que 27, pero yo no he podido encontrar un balance más reciente de cuántas personas fallecieron. Es que no estamos hablando de simplemente un deslizamiento que afectó viviendas, sino que hay personas muertas, hay personas fallecidas y hay todavía desaparecidos bajo esas toneladas de tierra. Y estas quejas que hace la Mesa de Derechos Humanos y los líderes y lideresas en estas comunidades, pues hay que atenderlas,
hay que escucharlas, hay que gestionarlas, porque es que ellos son los que están viviendo en carne propia lo que está pasando allá. Y pues estas denuncias que están haciendo ellos de cierta desidia, desinterés por parte de algunos funcionarios, pues es lamentable, Roger. Absolutamente. Oscar Mario volvió. Sí, señor. No, don Roger, que quería decir que sí, es que uno está viendo unas personerías de Medellín que actualmente, don Roger, para mí no son visibles como lo eran antes. Uno veía unas personerías de Medellín activas, buscando el bienestar y el respeto de los derechos humanos de la gente, y hoy, la verdad, no los ven. Y dos, uno ve unas autoridades que son reactivas, pero no son preventivas, y me refiero a que siempre, como se lo decía ahorita nuestro invitado, a Julián, y es que siempre se decía, es una tragedia anunciada, ya se había identificado, ya se habían anunciado, pero nunca se hace nada. ¿Cuándo será que se llegan con verdaderas propuestas sociales para que estas personas puedan tener una vida digna? Porque hoy está en juego la vida de estas personas, una vivienda digna, y obviamente también que puedan tener una tranquilidad para ellos y sus familias. Y lo digo, don Roger, es porque vemos cómo en los últimos días hemos mostrado acá en Clicracia, pues una vulneración de derechos humanos contra estas personas que son de escasos recursos, que no tienen para una vivienda, se tienen que asentar en estos lugares de alto riesgo, pero la reacción hoy de las autoridades es o desalojarlos o esperar a que ocurra una emergencia. Y eso sí me parece grave que esté pasando en el país. ¿Dónde quedaron las propuestas de vivienda de interés social, que poco a poco se han ido como disminuyendo, se han ido desapareciendo? Uno también veía primero esas propuestas gruesas, importantes de vivienda de interés social, por ejemplo, en nuestro distrito de Medellín, en el Valle de Aburrá, y hoy uno no las ve tan claras ni tan fuertes actualmente. ¿Dónde está Viva, por ejemplo? ¿Dónde están todos esos proyectos de vivienda de interés social que prometen en campaña? Pues no los veo, don Roger, la verdad, y es lamentable que eso esté pasando. Viva es del departamento, ahí que claro. Viva es del Sí, sí, departamento. claro. Isbimed Isbimed. Del municipio, Isbimed. Pero en el departamento, pero en la del departamento caben los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo, don Roger, en el caso de Bello. Sí. Oiga, mire lo que dice Paula Andrea Medina, quien es la líder de Mujeres que Ven, Veeduría Ciudadana, la política pública de las mujeres. Bello cumple 112 años, es lo que le estoy entendiendo en esto que me manda acá. Toda una historia de resistencia, esperanza, resiliencia, falsos liderazgos particulares sobre todo. 4 tragedias socioambientales por deslizamientos de tierra. Un POT sin actualizar y por ende un mapa de riesgos sin actualizar y sin plan de inversión y prevención. A propósito de lo que estábamos hablando con Julián Zapata, pues aquí nos lo está ratificando Paula Andrea Medina. Un POT sin actualizar y por ende un mapa de riesgos sin actualizar y sin plan de inversión y prevención. Feminicidios sin investigar y en total impunidad. Transfeminicidios en la actualidad. Bello, la ciudad en la que la vida no vale nada. A propósito de los 112 años, pues digo, Paula Andrea Medina, quien nos escribe esto. Bello, la ciudad en la que la vida no vale nada con mayúsculas, como cantaba Pablo Milanés en su trova cubana. A pesar de todo lo malo y negativo, el pueblo de Bello ha despertado y quiere realizar grandes cambios y retos de ciudad. Tenemos mujeres y hombres que luchan y trabajan y se movilizan a diario para hacer de Bello un mejor lugar para vivir, sentir, amar, perdonar y vibrar con su historia, sus reservas naturales y mujeres conscientes y que ahora ven, como se llama la veeduría, mujeres que ven en medio de la ceguera, del ensayo de José Saramago. Bueno, 7 de la mañana, 28 minutos. A ver qué es lo que me está viendo por aquí José Leo, para que no me quede, después no me salte las cosas. Dice que el personaje de Medellín, a ver, tiene una fotografía hecha ahí, José, para que, pues, nosotros tenemos que
darles el crédito a las personas, a todas las personas. Bueno, no, sino que me está mostrando pues unas fotos de es que quiero mostrar esas fotos donde el personero de Medellín en un programa que se llama Personería en mi comuna, la comuna 8 Villahermosa. Estuvimos, oiga pues esto sí es bonito, estuvimos donde la comunidad nos necesita, en Villahermosa, no se ve nada en el piso. O sea, aquí está el piso bien, todo está muy bien, las casas se ven bien, él está sonriendo y saludando señoras. Ahí es donde la comunidad nos necesita. A ver, mira, ahí está, gracias José. Mire, personería en mi comuna. Se tomó, o sea, se llama el programa pues, de la personería de Medellín. Muy sonriente. ¿Sabes qué me recordó esta imagen? El beso a una camioneta. Se tomó la comuna 8, Villahermosa. Estuvimos donde la comunidad nos necesita. Es que tienen ojo para un sucio. ¿Ah? La comunidad con problemas gravísimos en Altavista y en Villatina, donde dicen que la personalidad no está haciéndose presente, donde no ha respondido a nosotros, pues con evasivas, porque hemos querido saber, personalidad, díganos qué piensan de lo que está pasando, y no, que ya se dijo. Y gracias por acogernos como si fuéramos propios de la comuna. Así se construye confianza. ¿Será que sí? ¿Será que sí, muchachos? Yo como comunicador, yo diría, mala tos se le siente al perro. ¿O no, hermano? Y a mí también. No, seguramente la Comuna 8 también necesita la presencia de la personería, pero en estos momentos, digamos que hay prioridad y la personería debería estar donde se están presentando los inconvenientes. Ya lo habíamos mostrado hace rato con lo de Altavista, que estaban necesitando la presencia de esta entidad allá, y lo de Villatina, que también vimos en ese video que hemos repetido varias veces, cómo se le está exigiendo a los funcionarios que tengan un plan de atención específico para las personas que están perdiendo las viviendas porque las están demoliendo. Y en estas tragedias con mayor razón, para que se canalicen bien las ayudas, las atenciones, para que no se abuse de las personas, para que se hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Qué pasaría en la comuna 8 de Villahermosa? Seguramente habrá necesidades también como en todas las comunas, Claro. pero se trata de prioridades, Roger. Prioridades, es la palabra. O sea, la presencia tiene que ser total, integral. Pero usted dijo la palabra, prioridades. Y además, desde el punto de vista comunicacional, de verdad, eso no está bien hecho. Iba a decir algo, Oscar, para que haga un corte. Sí, señor. Hay una frase muy conocida que nos hace recordar muchas cosas, y es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo digo porque es que muy bonitas las fotografías, muy bonitas las poses, muy bonitas los posts, pero en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está viendo? Porque no veo una acción contundente por parte de la personería frente a todos estos sucesos que pasan en el distrito de Medellín y que la comunidad en realidad lo necesita. A mí sí me da cierto tufillo de disgusto ver estas poses, estas sonrisas en estos posts, cuando la gente está pasando por ratos muy amargos y muy complicados en su vida. Pero le digo, recuerdo inmediatamente el episodio del beso a la camioneta de Mefiboset Gómez, creo que es el apellido del personaje. Bueno, hombre, simplemente, qué rico, cuenten, señores, cuenten, digan qué están haciendo y ya, así de sencillo.